voy a comenzar, ¿sí?, a abrir este webinar, como hemos dicho, de la importancia de la nutrición en el ámbito sanitario. Y el primero que va a contar su gran experiencia es Alfredo Koning. Voy a agarrar el apunte para no decir cosas equivocadas. Alfredo, él, bueno, tiene el grado, el Bachelor Degree en Nutrición Humana y Dietética, además también ha hecho otros estudios, es General Manager en Cantabria Labs, Nutrición Médica, y de toda la experiencia que él cuenta, sabemos que es especializado en diferentes especialidades médicas como por ejemplo oncología, endocrinología, así también como en el área tan importante de la comunicación, capacitación e investigación, ¿sí? Por ejemplo, en el ámbito de investigación ha estado en el Hospital Ramón y Cajal y cuenta con una gran experiencia en la nutrición clínica en el Hospital Severo Ochoa. Así que, cuando quieras, Alfredo, te escuchamos. Muchas gracias, Luján. Pues muchas gracias también a Codinma y a todos los asistentes que estáis ahí al otro lado de la pantalla. La verdad, para mí es un placer este webinar y hablar con compañeros de carrera, ¿no? Y el hecho de hablar sobre la importancia de la nutrición en el ámbito sanitario pues es especialmente importante para nosotros porque somos precisamente una empresa, Cantabria Labs Nutrición Médica, que se dedica en mayor parte a la comercialización de productos nutricionales, ¿no? La empresa fue fundada en el 2005 y es una empresa farmacéutica española, estamos aquí en Madrid, y que cuenta con todos los certificados y registros sanitarios necesarios para poder ejercer la función que tenemos de distribuir este tipo de productos y hacerlos llegar como herramientas a todos los sanitarios, tanto de España como otros países europeos. La empresa fue fundada en el 2005 y fue fundada con determinados productos, sobre todo de la categoría de alimentos de uso médico especial, ¿no? Que son productos que requieren una prescripción médica y están la mayoría financiados por el Sistema Nacional de Salud. Y sobre todo este recorrido de los últimos 15 años, lo que ha pasado con esta empresa es que ha tenido cada vez mayor contacto con los sanitarios y en función de lo que reclamaban de herramientas necesarias para poder hacer su trabajo, pues se ha ido innovando, que es una de las mayores características de esta empresa, se ha ido innovando y creando nuevos productos muy específicos a demanda del personal sanitario. De manera que empezaba a sacar productos como el zinc, productos como el cobre, pero también algunos medicamentos, en fin, un poco dando esa cobertura a la necesidad que íbamos escuchando. Y esto ha hecho que a día de hoy Cantabria Labs Nutrición Médica es una empresa que pues eso, compite en 4 mercados diferentes dentro del ámbito sanitario. Como hemos dicho, tenemos una gran presencia, quizá la mayor, con 40 referencias en el mercado de los alimentos de uso médico especial, que como he dicho son productos que son reembolsados y tienen que ser con prescripción médica. Y aquí en este grupo pues podéis encontrar las proteínas. Tenemos 4 proteínas diferentes, pero también aminoácidos, como los aminoácidos esenciales, por ejemplo, tan necesarios sobre todo para los pacientes con insuficiencia renal, pero también ramificados para el paciente hepático. También tenemos aminoácidos solo, como el triptófano o como arginina. En fin, es un conjunto, bueno, también tenemos, no me puedo olvidar de los suplementos nutricionales completos. Tenemos aquí un conjunto de productos que todos compiten en esta misma categoría. Tenemos otro mercado donde competimos y donde somos cada vez más fuertes, que es el mercado de los medicamentos, en la cual pues, tenemos productos tanto reembolsados como no reembolsados, con receta médica y algunos que no.
Competimos también en el mercado de la cosmética, fundamentalmente para el paciente oncológico y muy especialmente para el paciente oncológico en radioterapia, porque tenemos determinadas cremas que ayudan a cuidar esa piel dañada por la propia radiación, ¿no? Pero el mercado que yo creo que puede ser la más interesante, sobre todo para vosotros y un poco alineado con el objetivo de esta webinar, es esa primera que veis ahí, que son los complementos alimenticios, ¿no? Tenemos en torno a unos 30 productos en este mercado y que son francamente interesantes para el personal sanitario que se dedica a la nutrición. Y especialmente, y en esta categoría, evidentemente, pues entráis todos vosotros que sois dietistas, nutricionistas. Son interesantes porque son productos que son accesibles, están disponibles en las farmacias, pero sobre todo porque son productos muy únicos en su conjunto, ¿no? No son productos que tengan mucha competencia en el sentido de que hay productos iguales en el mercado, porque están muy hechos para determinadas situaciones que los médicos o las enfermeras o dietistas nos han ido pidiendo sobre estos últimos 15 años, ¿no? Entonces son únicos, son muy específicos, tienen evidentemente una calidad farmacéutica y son económicos. Aquí he sacado 6 productos de estos aproximadamente 30 que tenemos, donde pues eso, podéis ver que tenemos la vitamina B12, las omega 3, que igual os suena, pero en vez de tenerlo conjunto, el DHA más EPA, que suele ser lo habitual, tenemos o bien DHA o bien EPA. Magnesio, uno de los grandes estrellas dentro de los complementos alimenticios. Tenemos una acetilcarnitina, pero también tenemos probióticos como el Promind o simbióticos. En fin, tenemos un gran conjunto de productos que pueden ser muy interesantes a la hora de tratar determinadas necesidades que puede tener la población. Otra de las cosas que tenemos en nutrición médica es que somos fieles creyentes de que la nutrición tiene que ser personalizada. No creemos en el café con leche para todos por igual. La verdad es que esto es una de las cosas que hemos estado viendo en los últimos aproximadamente 10-15 años, ¿no? Donde sobre todo la introducción de los suplementos nutricionales como dietas líquidas orales, pues han cobrado un protagonismo tremendo, han creado un mercado enorme, pero que realmente a día de hoy se reduce a un tratamiento en función del sabor, ¿no? Y no creemos que eso es un tratamiento nutricional adecuado. Nosotros lo que creemos es que el tratamiento nutricional debería de ceñirse a lo que realmente necesita el paciente, todo lo demás sobra, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, nosotros somos muy creyentes de la proteína, ¿no? Y luego os daré un ejemplo sobre ello, porque en muchas ocasiones, en muchas situaciones clínicas, lo que necesita el paciente es solamente una proteína. No hace falta que además de eso tome un producto que contenga hidratos de carbono, grasas y vitaminas y minerales, porque no siempre se necesita un aporte calórico. ¿Vale? Entonces, bueno, pues dentro de esta nutrición médica personalizada, pues evidentemente también entran los complementos alimenticios, y lo que es realmente importante ahí para nosotros es la adherencia y el cumplimiento del tratamiento. Lo que estamos viendo a día de hoy con esta gran oferta de suplementos nutricionales que hay en el mercado es que muchas veces este tratamiento de 2 envases al día, en la cual a un paciente que es convaleciente de una patología, que tiene inapetencia, que tiene cierta anorexia y que se está recuperando, pues la introducción de 2 botellitas, por ejemplo, de un suplemento nutricional oral, con unos sabores que son totalmente desconocidos en su hábito dietético, pues, y que además de eso aportan unos 500 calorías, pues le hace francamente difícil cumplir con ese tratamiento si además de eso tiene que comer de manera habitual, ¿no? Para nosotros es mucho más interesante el poder suplementar, completar esa alimentación con productos
que, por ejemplo, en el caso de proteínas, se puede disfrazar dentro de la alimentación sin que altere el sabor, el olor o la textura de la misma, ¿no? Un sobrecito de proteínas en una salsa, en una sopa, en una crema, pues es perfectamente camuflable. El paciente no tiene esa sensación de que su tratamiento nutricional se está medicalizando, sino que es más un tratamiento humano, ¿no? Y por otro lado, al comer lo que realmente le gusta, que es la alimentación, pues el cumplimiento es mucho mayor. Por lo tanto, Alfredo, perdona, nos queda un minuto. ¡ay! Entonces, bueno, voy a ir muy rápido. Entonces, por tanto, no estamos hablando de indicaciones como tal, sino situaciones clínicas. He dicho antes la de la vitamina B12, que todos lo conocéis y seguramente a más de uno se os ha encendido la luz del vegetariano o el vegano que tiene necesidad por una deficiencia de vitamina B12. Pero también está el paciente diabético tipo 2 con un tratamiento crónico de metformina o el polimedicado con un tratamiento crónico de omeprazol, que por el propio tratamiento médico no puede absorber la vitamina B12 y se puede beneficiar de un suplemento, o, por ejemplo, el paciente gastrectomizado por un proceso oncológico gástrico o por un paciente obeso con una cirugía bariátrica. En fin, hay muchas situaciones clínicas en las cuales pues, la suplementación tiene mucho sentido y es importante. Muy rápido y muy resumido, un guiño a lo que ha ocurrido en estos últimos 3 meses, la situación de COVID-19. La Federación Europea de Asociación de Dietistas ha publicado una notificación en su página web que os recomiendo a todos que lo leáis, pero lo que es interesante aquí es que hace especialmente mención a el papel del dietista en este tipo de pacientes, que no solamente es en la fase aguda, que es cuando el paciente está ingresado, sino también en la fase convalecencia, de recuperación, tanto en su casa como en las residencias. Y es fundamental. Hace 2 semanas los ingleses han publicado un estudio en el cual en una población de 2.000 pacientes con COVID ingresados en el hospital, el 47% de esos pacientes tenían un sobrepeso o una obesidad y se han ido de alta con una obesidad sarcopénica. La tormenta de citoquinas lo que ha hecho ha sido que ha tenido un impacto devastador sobre la masa muscular de estos pacientes, con lo cual ingresaron con una cantidad de masa grasa que cuando se dieron de alta era prácticamente igual. Lo que había disminuido era la masa muscular. Y como todos sabéis, no solamente la alimentación, sino el ejercicio físico es fundamental para la recuperación de esa masa muscular. Pero es francamente imposible si con esa pérdida de masa muscular hacer algún tipo de ejercicio cuando mantienes esa misma cantidad de masa grasa. Y ahí lo que es francamente necesario, y es lo que he dicho antes, es tratar lo que el paciente necesita. Todas las guías aquí en España decían lo mismo, dieta hipocalórica y hiperproteica. Pues la única manera que hay para hacer eso es añadir proteínas por fuera de su alimentación. La dieta hipocalórica es fácil de hacer, pero que sea además hiperproteica es francamente difícil y por lo tanto pues los módulos juegan un papel importante, así como un producto que pueda ayudar a la generación de la masa muscular como es el HMB. Bueno, leerlo porque el papel, la notificación de la EFAD es muy interesante. Como último, deciros que los dietistas en Europa por EFAD están reconocidos como personal sanitario. Aquí en España todavía los dietistas no están ocupando los puestos en los sitios donde deberían de estar, que son los hospitales y en residencias, fundamentalmente. Tenéis mucha oportunidad y mucho trabajo por delante, pero desde luego nosotros, desde Nutrición Médica, apoyamos todo lo que podamos para conseguir que tengáis esa presencia donde realmente importa. Finalmente, os quiero presentar al equipo de Nutrición Médica. Estos 50 personas configuran la empresa y os pongo ahí también en la parte blanca mi correo electrónico para que podáis contactar conmigo para cualquier duda, pregunta, sugerencia, lo que tengáis sin ningún compromiso. Así que nada más, muchísimas gracias por esta breve pero rápida introducción. Luján, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Alfredo. Realmente muy interesante, ¿no? Porque, bueno, los dietistas, nutricionistas, voy a donar la cámara. Muchos dietistas nutricionistas, ¿no? Bueno, tenemos que tener
acceso a la información de las distintas alternativas que encontramos en el mercado. Y bueno, pues también que un dietista nutricionista como vos trabaje en una empresa como Cantabria Labs, siempre también inspira a otros colegas. Vamos a seguir inspirándonos con otra colega. Lo que sí recuerdo, al final de las 3 intervenciones, recuerden que en el apartado de preguntas y respuestas es donde tienen que después transmitirnos todo lo que quieran consultar. Y también recuerdo el hashtag de este webinar, que es todo junto, la importancia de la nutrición. Ahora voy a dar paso a otra gran colega. Ella es Marina Morato, dietista nutricionista especializada en toda la parte clínica. Ella hizo un doctorado en Ciencias de la Alimentación, Servicios Sanitarios, Ciencias de la Salud en la UAM, en la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja en la unidad de nutrición clínica y dietética en el Hospital Universitario La Paz. Forma parte de un grupo de investigación en nutrición y alimentos funcionales, que es NutriInvest. Y, bueno, podríamos seguir mencionando, pero está en el Instituto de Investigación Sanitaria de IDIPAZ y es colaboradora docente de la parte clínica en la Universidad Autónoma de Madrid. Así que también un placer poder contar contigo, Marina, y te cedo la palabra para que comiences. Muy bien. Bueno, a ver que se ponga esto. Ahora. Bueno, yo lo primero, dar las gracias a Codinma y a Cantabria Labs Nutrición Médica por invitarme y bueno, a todos los que estáis aquí conectados esta tarde con nosotros. Espero que os sirva y que os sea interesante. Bueno, yo os voy a contar un poquito el punto de vista del dietista nutricionista clínico, ¿vale? Y sobre todo lo primero que quiero comenzar a hablar es con lo que me encuentro yo día a día en el hospital, ¿vale? Que es principalmente la desnutrición hospitalaria. La desnutrición es un problema muy extendido en todos los hospitales del mundo y está rondando entre un 20 y un 30%. En España tenemos el estudio Predices, en el cual nos dijo que 1 de cada 4 pacientes ingresados se encuentran en riesgo de desnutrición. Pero lo más importante y sobre todo lo más preocupante es que durante el ingreso esa prevalencia aumenta. La desnutrición relacionada con la enfermedad, que es así como se llama, es la enfermedad, aumenta muchísimo la morbilidad. Por ejemplo, retrasa las cicatrizaciones de heridas, aumenta la estancia hospitalaria, con ello aumenta los costes, los cuidados al alta, hay que dar más fármacos, hay que hacer más pruebas y con ello aumenta la mortalidad. Por ello, bueno, conociendo el impacto que tienen, pues existen guías, ¿vale?, de diferentes sociedades científicas en las cuales pues, nos van diciendo qué tenemos que hacer, además con cada patología, para poder homogeneizar y ayudar a tratarnos, a diagnosticarlo y a tratarlo. Y bueno, cuando pensábamos que ya lo teníamos todo más o menos controlado, sabemos qué hay que hacer en el oncológico, sabemos qué hay que hacer en la insuficiencia renal, sabemos qué hay que hacer en el fallo intestinal, pues llega una pandemia y nos pone todo patas arriba. Entonces, bueno, la idea es que más que contaros un poco la perspectiva así directamente del dietista nutricionista en lo que es el hospital, que creo que es importante que sepáis pues cuál ha sido el punto de vista del dietista nutricionista en esta pandemia. Bueno, para comenzar así, para introduciros un poquito en el tema, la familia de los coronavirus es muy amplia y afecta principalmente a humanos y animales. Hay 4 tipos que son capaces de producir enfermedades en humanos y los cuales están muy estudiados y producen enfermedades respiratorias superiores. Pues, por ejemplo, está el SARS-CoV, que es el causante del brote respiratorio, del síndrome respiratorio agudo grave. Y en esta ocasión es un nuevo coronavirus llamado el SARS-CoV-2, ¿vale?, que es el responsable de la enfermedad COVID-19. Bueno,
El impacto que ha tenido este nuevo coronavirus, pues en todo el mundo ha sido arrollador, ¿no? Como bien sabemos, pues por ejemplo esta web, que es una de las muchas que hay, que nos informa de los casos confirmados, los fallecidos, los recuperados, ¿no? Pues nos pone un poquito, pues yo por ejemplo, me puse el día 14, sí, aquí está puesto, entré el día 14 y fijaos el número de confirmados que había en ese día. Bueno, el SARS-CoV-2 tiene una alta capacidad de contagio, relativamente alta su contagio. Sin embargo, se transmite a través de secreciones contaminadas que entran en contacto con las mucosas, con los ojos, con la nariz, con la boca de otra persona. No hay suficiente evidencia de que haya transmisión intrauterina, ni por lactancia materna, con lo cual nosotros aquí también tenemos un papel importante, y tampoco hay por contacto por animales. Sí es verdad que empiezan a haber pues, algunos estudios en los cuales se observan que el aumento de incidencia de contagios en lugares con contaminación ambiental pues, es mayor, pero igualmente pues, son aún estudios observacionales. En cuanto a la inmunidad, pues aún hay mucho desconocimiento, no se sabe muy bien cuánto pues, puede durar la inmunidad, ¿no? Que nos haya dejado el cuerpo cuando ha estado en contacto con el virus, pero lo que sí parece estar claro es que hay una población que es más propensa a contagiarse que otras, y eso tiene que ver con determinados factores de riesgo. Y entre ellos, principalmente, se encuentran factores de riesgo que tienen que ver con el estilo de vida en su gran mayoría. Hay ya muchísimas publicaciones, ¿no? Mismamente Alfredo nos ha contado una de hace 2 semanas, en las cuales pues, se dice que pues la hipertensión, la diabetes y la obesidad se han posicionado como factores de riesgo muy altos. Aún así, bueno, la OMS dice que la gran mayoría de los contagiados van a ser asintomáticos o van a ser leves, fijaos, entre un 80 y 85%, y se recuperarán sin ningún tratamiento especial. Pero bueno, claro, viendo esta cifra tan elevada, ¿padecer COVID entonces tiene repercusión nutricional? Pues sí, sí que la tiene. Y principalmente la repercusión nutricional del paciente con COVID está fundamentada en varios motivos. La primera es porque está relacionado con una situación metabólica. Bueno, como bien sabéis, en un estado normal, pues la glucosa, los lípidos, los aminoácidos de la dieta, pues se reparten por los diferentes órganos para su uso y su almacenamiento. Y en ayunas, los músculos, los riñones, el hígado, pues liberan glucosa para seguir manteniendo el metabolismo a todo el cuerpo junto con los lípidos del tejido adiposo. Cuando esas reservas de glucosa ya se han agotado, ¿vale?, son los músculos quienes se rompen. Aquí se raja todo el mundo y el único que participa es el músculo. Y son ellos quienes proporcionan los aminoácidos para poder continuar con todas las funciones corporales cruciales para la supervivencia. Y es este catabolismo proteico, junto con una respuesta inflamatoria descomunal, como nos ha contado un poquito antes Alfredo, la respuesta inflamatoria que ha habido ha sido arrolladora, y además un desbalance entre la entrada de energía, nutrientes, con las pérdidas, pues lo que ha ocasionado que nos hayamos encontrado pues, pacientes totalmente y severamente muy desnutridos. De hecho, esta desnutrición que nos hemos encontrado está clasificada según la ESPEN como una desnutrición relacionada con la enfermedad aguda, pero con inflamación, ¿vale? Entonces, además de esto, de esta situación metabólica, vamos a darnos cuenta que también hay una situación funcional que va a afectar al estado nutricional. Esa pérdida de masa muscular se ve acentuada pues, por una propia inmovilización que presentan los pacientes, pues, ya sea secundaria a una disnea, ya sea secundaria a la astemia que presentan. Y es que además en los hospitales, bueno, pues la inmovilidad que se prescribe está a la orden del día, ¿no? La mayoría de las veces es tú aquí sentadito en la cama y ya está. Y muchos de ellos, claro, también tienen una inmovilidad secundaria a estar conectado a dispositivos médicos, a diferentes dispositivos médicos. Por lo tanto, yo lo que quiero que quede muy, muy bien grabado e interiorizado es que, bueno, pues nos hemos encontrado con un paciente, con el paciente COVID, que es un enfermo con un alto catabolismo, principalmente es proteico, de masa muscular,
que está inmovilizado, que tiene una inflamación gravísima, que la mayoría de las veces presenta tanto pérdidas aumentadas como disminución grave de la ingesta, pues secundaria a dificultad respiratoria, anorexia intensa y a otros síntomas que están interfiriendo. Y si esto no fuese poco, la mayoría son polimórbidos, son pacientes, son pluripatológicos, ¿vale? Pero bueno, si encima esto no fuese poco aún, hay que añadir los efectos secundarios que nos hemos encontrado con los fármacos que más se han utilizado. Pues, por ejemplo, uno de ellos es la hidroxicloroquina, que causa principalmente anorexia, diarreas, además han sido unas diarreas súper fuertes, o un monoclonal que se ha utilizado en el ébola, el Remdesivir, que también afecta al tracto gastrointestinal. Hoy, de hecho, justamente nos han informado en el hospital que cambia todo y que la hidroxicloroquina ya no se va a dar más, que ahora se van a utilizar corticoides a todos los pacientes que necesiten oxigenoterapia y a los pacientes que necesiten oxigenoterapia porque su saturación esté por debajo de 94, le van a aplicar el Remdesivir. Con lo cual, bueno, pues todos los días nos vamos aún teniendo que adaptar a las nuevas situaciones, ¿vale? Bueno, pues por lo tanto nos hemos encontrado con que estos pacientes presentan una situación nutricional muy, muy complicada, ¿vale? Y por ello, bueno, las diferentes guías, como bien hay para todo, pues sacaron también las propias guías que están de libre acceso, con lo cual podéis echarles un vistazo, en el cual, pues por ejemplo, la ESPEN o la SEN recomiendan aproximadamente, sobre todo, 1,5 gramos de proteína por kilo al día de peso, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo también os voy a contar un poquito, ya centrándonos en este paciente, cómo ha sido la evolución de un dietista nutricionista en esta crisis hospitalaria. Bueno, lo primero que os voy a contar es que el hospital donde yo estoy, en el Hospital La Paz, se convirtió por completo en un hospital COVID, ¿vale? Todas sus plantas y las que no eran plantas, para que os hagáis una idea, hasta en las salas de endoscopias, donde se hacen endoscopias, se pusieron camas de hospitalización. Se sacaron UCIs de debajo de las piedras y, bueno, casi no, vamos, no se tocó el helipuerto de milagro. Y todas las consultas, cirugías, todo se anuló, dejaron de haber especialidades y solo se trataba una cosa. Entonces, en nutrición, pues como en cualquier otro servicio, pues nos quedamos sin recursos de personal, todos los médicos, todas las enfermeras se fueron a las plantas, a las urgencias, y nos quedamos unos cuantos auxiliares de enfermería, administrativas, la jefa de la unidad y yo misma. Entonces, bueno, pues nos pusimos a pensar en cómo debíamos intervenir nosotros, dada la gravedad nutricional, ¿no? que tenían estos pacientes. Y lo primero que siempre recomiendan todas las guías clínicas de diagnóstico de la desnutrición es que hay que cribar a los pacientes. Pero claro, los métodos de cribado más recomendados para diagnosticar la desnutrición, la mayoría tienen que hacerse al pie de cama del paciente. Y nosotros pues teníamos dos inconvenientes. El primero es que no teníamos personal, o sea, estábamos sin recursos. Y el segundo es que el paciente estaba totalmente incomunicado. No se podía acercar uno, salvo que te vistieses por completo de astronauta, no se podía acercar nadie. Entonces, bueno, pues por suerte, la verdad es que el Hospital La Paz cuenta con el método CONUT de diagnóstico, de cribado. No sé si estáis todos familiarizados, también está de libre acceso, o sea que podéis investigar un poquito, pero os cuento un poco. El método CONUT nosotros lo tenemos instaurado desde hace mucho, yo creo que desde antes que yo llegase incluso, 2010 o así. Y este método lo que te hace es que a través de una analítica, pues a través de los parámetros de albúmina, colesterol y linfocitos, te saca un marcador y con ese marcador te da como un riesgo nutricional, ¿vale? Entonces nosotros hablamos con el laboratorio central para que en esa primera analítica de urgencias directamente nos saltase el CONUT. Y eso llegaba directamente a nutrición, lo veía yo, y bueno, pues filtrábamos en los pacientes con moderado riesgo de desnutrición y los que tenían ya un alto riesgo de desnutrición. Y bueno, pues pautábamos el tratamiento dietético, ¿vale? Y el tratamiento nutricional que creíamos que deberíamos tratar. Lo que pasa que, bueno, pues el tratamiento dietético, a pesar de que nuestro hospital tiene un código de dietas muy, muy amplio,
nos dimos cuenta que este paciente pues es que se nos escapaba por todas partes, no se adaptaban a él, por lo que, porque os vuelvo a situar, las altísimas demandas proteicas que tenían, pero volúmenes, teníamos que jugar mucho con los volúmenes muy reducidos, pues por la insuficiencia respiratoria, que además había que adaptar muchas veces la consistencia, porque simplemente con el masticar se ahogaban, y por supuesto adaptarlo a la sintomatología que estaban presentando, pues como las diarreas, ¿no? Con los fármacos que os he enseñado. Y con todo ello, además, con las propias limitaciones que tiene un hospital o cualquier centro que dependa de una central de compras, ¿no? Pues muchas veces el suministro estuvo limitado, tuvimos falta de recursos también de alimentos y tuvimos que buscarnos no, más bien me tuve que buscar las maneras para crear unas dietas especiales. Entonces, aquí es donde también un dietista nutricionista tiene un gran valor, porque conoce los alimentos y conoce además qué es lo importante dar en esta población. ¿Vale? Entonces, bueno, a pesar de estas limitaciones, pues creamos 3 tipos de dietas. ¿Vale? Una dieta basal, COVID basal, una COVID astringente y una COVID turmis, que tenían estas características. Eran muy nutritivas, es decir, eran muy alta en proteínas, y la mayoría de las veces para conseguirlo tuvimos que utilizar módulos de proteína. Tenían que ser bajos volúmenes para que no se ahogasen y adaptadas a la sintomatología. Y bueno, después pues poníamos el tratamiento nutricional con suplementos o con módulos que correspondían. En UCIs directamente nosotros dijimos, más que nada porque no nos daba la vida, directamente se protocolarizó que el paciente iba con una sonda nasogástrica, con un tratamiento especial para pulmón y ya está. Y bueno, esto es lo más bonito, ¿no? Esto es todo diseñado lo más bonito, pero es verdad que día a día y bueno, más bien momento a momento, pues los pacientes se nos complicaban en cuestión de horas y tuvimos que adaptarnos en ocasiones y directamente acudir a la nutrición parenteral, porque muchas veces se quitaban las gafas, las máscaras para poder comer y directamente desaturaban. Bajaban tanto las saturaciones que remontarlas era muy complicado. Entonces nos llamaban desde las plantas para que, bueno, primero hiciésemos una nutrición un poco más pues, a nivel de vena, para que el paciente pudiese seguirse nutriendo y ellos pudiesen coger fuerza, y una vez ya las saturaciones, ya el oxígeno iba bajando, ya no había que tener tanta oxigenoterapia, pues pasábamos a la dieta oral, ¿vale? Y otro inconveniente que también nos encontramos y en el cual el dietista nutricionista tuvo que intervenir muchísimo fue en que nos encontramos muchos pacientes con disfagia, muchísimo más de los que normalmente tenemos, principalmente por la pérdida de masa muscular, ¿vale? que presentaban, y también por los que habían estado intubados, con lo cual tuvimos que volver a sentarnos con hostelería, ver cómo podíamos modificar las consistencias utilizando espesantes, módulos de espesantes, para conseguir dietas orales más individualizadas para este tipo de pacientes, ¿vale? Y bueno, según fueron pasando los días, pues nos percatamos que aún con todos nuestros esfuerzos, pues aún así los pacientes aún tenían síntomas que se relacionaban pues con deficiencias nutricionales. Y claro, aquí pues nos pusimos a pensar que aquí quien juega el papel principal es el sistema inmune. Y claro, bueno, pues todos sabemos la importancia que tiene el estado nutricional sobre el sistema inmune, ¿no? Entonces comenzamos a revisar la literatura y nos dimos cuenta que la sintomatología coincidía con ciertos déficits de vitaminas y minerales. Y en concreto, quiero hablaros de uno que nos llamó muchísimo la atención y que el paciente COVID fue de libro, que es el zinc, ¿vale? El zinc, bueno, pues es el segundo oligoelemento esencial del organismo y cuya función principal es ser cofactor de más de 300 metaboloenzimas. Desempeña un papel fundamental y principal en numerosas funciones de división celular, en síntesis de ADN, en el estrés oxidativo, evitando el daño oxidativo, y en el sistema inmunológico. Los pacientes con infección COVID pues presentaban principalmente sintomatología con déficit de zinc, pues no tenían olores, no tenían sabores,
empezaron a aparecerles ras cutáneo. Y la diarrea, que era una diarrea muy peculiar, no era como una diarrea normal, la verdad, también se asociaba con un déficit de zinc. Y los motivos principales, pues claro, nos encajaban, ¿no? Las ingestas previas podrían ser ya insuficientes si muchos pacientes eran mayores y la mayoría del zinc se encuentra en alimentos proteicos, pues estos ancianos no consumen la mayoría de las veces tanta proteína. Además, solo por el envejecimiento, pues la absorción está reducida. La propia infección y los tratamientos pueden alterar la mucosa intestinal. Por supuesto, había pérdidas urinarias por ese catabolismo muscular a lo bestia y había un aumento de las demandas simplemente por el estrés oxidativo que había. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Pues además de las dietas, los módulos, tuvimos que añadir zinc y de hecho nosotros uno de los tratamientos que trabajamos precisamente es con zinc de esta casa, de Cantabria Labs. Así que pues nuestros pacientes pues, fueron tratados también con este mineral. Bueno, y esto es cuando lo teníamos todo controladito en el hospital, mi paciente perfecto, lo tengo controlado y se va a casa. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué le pasa al paciente? Porque esos pacientes que se han ido de alta se van desnutridos, como os hemos dicho tanto Alfredo como yo, lo más grave pasa en el hospital, el paciente sale desnutrido, con unas masas musculares sarcopénicas totalmente. Y claro, el tratamiento nutricional tiene que continuarse al alta. Y aquí es donde creo además que todos los dietistas nutricionistas, yo he tenido el privilegio por estar donde estoy, de haberlo vivido en las fases previas, pero ahora somos los demás los que tenemos que trabajar con este paciente y también muchos pacientes que no han tenido que ir al hospital, pero han pasado los mismos síntomas en su casa. Entonces, creo que nosotros somos capaces de adaptar todas estas cosas, saber qué es lo que está pasando en el cuerpo y principalmente hacerles que nosotros somos su apoyo. Porque aunque hemos intentado protocolarizar pues, con atención primaria, porque el paciente COVID ahora pues, se ha ido a la primaria, los médicos de atención primaria no saben manejar estas cosas, por mucho que se esfuercen, ojo, pero es verdad que no saben adaptarlo. Nosotros trabajamos con muchísimos médicos de atención primaria para las prácticas de los dietistas nutricionistas y nos piden a gritos siempre, pero ¿cuándo llegan los dietistas a nuestros centros de salud? Entonces, bueno, aquí nosotros tenemos un papel fundamental también para los pacientes que no han tenido que ir al hospital. Entonces, bueno, nosotros sabemos dar pautas dietéticas para una anorexia, hacer que los platos sean apetecibles, que cuando hay falta de apetito pues es súper fundamental, adaptando las consistencias, que tengan pequeños volúmenes, pero que sean nutritivos, que sean sabrosas, que sean con especias, con marinados, porque no tienen olores, no tienen sabores, ¿vale? Y por supuesto teniendo en cuenta las deficiencias de micronutrientes que presentan este tipo de pacientes. Yo no os dé miedo suplementar con vitaminas, con módulos de proteínas, que al final, por ejemplo, en el paciente COVID es lo que más se necesita ahora mismo, recuperar ese estrés metabólico, ¿no? Con antiinflamatorios, pues como los omega 3, con EPA, con DHA, con probióticos, o sea, que no os dé miedo a tener este tipo de complementos, porque es verdad que cada paciente necesita una cosa y casualmente en el paciente COVID esto es lo que más necesita. Una de nuestras también funciones súper importantes en esta patología es desmentir bulos. A nosotros en plena pandemia nos llegó un bulo de que la dieta alcalina era lo que protegía ante el COVID y claro, te quedas como, madre mía, pues lo único que te va a hacer es desnutrirte y que lo pilles encima. Entonces, bueno, pues también nuestra función ahí es súper importante. Marina, ¿sí? Eran 5 minutos, ¿vale? Vale, ya acabo. Así que, bueno, pues yo os animo porque nosotros, viendo la relación del estilo de vida con el desarrollo de enfermedades generales, ¿no? de no transmisión que tiene la sociedad de hoy en día, pues en el paciente COVID se ha visto claramente nuestra falta y que somos nosotros quienes sabemos
trabajar la alimentación, que sabemos qué es lo necesario en cada momento y, por supuesto, que no os dé miedo que cuando la alimentación convencional no es suficiente, porque hay muchas veces de verdad que no es suficiente, por más que lo diseñe y lo haga súper bien calibrado y todo, muchas veces no es suficiente, que no os dé miedo utilizar cualquier tipo de complemento que vosotros, por supuesto, os hayáis informado y hayáis detectado que existe ese déficit con proteínas, con vitaminas, con minerales, bueno, pues con todo en realidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo os quería mostrar un poquito mi perspectiva como dietista nutricionista, pero que deciros también que en vuestra mano está el trabajar y el hacernos notar que somos muy importantes y bueno, pues poco a poco se va viendo, mis propios médicos, mis propias enfermeras ya nos saben que gracias a que nosotras, pues gracias a que, por ejemplo, yo he estado mano a mano con hostelería, con farmacia, hemos podido adaptar bien las dietas y hemos podido tratar bien nutricionalmente a este paciente cuando además no había casi recursos. Así que, bueno, yo espero que os haya servido e inspirado y gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Marina. Bueno, pues seguimos, ¿no?, con esta gran necesidad de que los dietistas nutricionistas podamos seguir dándonos a conocer, que vean nuestra excelente labor y necesidad en equipos interdisciplinares, multidisciplinares, como siempre decimos, que nos hayas comentado tu gran experiencia y todo lo que has ayudado a tanta gente, ¿no? Porque siempre decimos eso, los que hemos estudiado esta profesión es porque tenemos una gran vocación y saber que han tenido la suerte en este hospital de contar con vos y con el resto también de profesionales es todo un honor para que nos hayas representado a los dietistas nutricionistas. Pues para los que hayan podido incorporarse ahora, recuerden que la parte de preguntas y respuestas es donde cuando luego termine Beatriz nos tienen que enviar todas las dudas que puedan ir surgiendo. Recuerdo también el hashtag de todo junto, la importancia de la nutrición, y también etiquetar a, bueno, pues tanto a Codinma como a Cantabria Labs. Ahora vamos a presentar a Beatriz de Diego, otra colega. Ella es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y diplomada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad del País Vasco. No sé si, Bea, querés ir ya activando la cámara y preparando la presentación. Tiene más de 20 años de experiencia en alimentación para colectividades. Actualmente dirige el área de nutrición y dietética de Eures Colectividades. A lo largo de su trayectoria profesional ha participado en la elaboración de guías, publicaciones de referencia sobre alimentación para diferentes colectivos, como por ejemplo el escolar y del comensal senior. Ha participado como divulgadora en numerosos foros de expertos, congresos, jornadas, así como también en medios de comunicación como por ejemplo prensa, radio y televisión. Dentro de su actual cargo, también dirige el área de desarrollo e investigación nutricional, destacando desarrollos en el ámbito de la alimentación, como por ejemplo textura adaptada para disfagias y problemas de masticación. Así que bueno, también otra grandísima profesional, y Beatriz, encantada de tenerte, y cuando quieras comenzamos, por favor. Gracias, Luján. Bueno, antes de nada agradecer, por supuesto, a Codinma y a Cantabria Labs Nutrición Médica la oportunidad que me ha dado esta tarde de compartir experiencias, reflexiones con colegas, como vemos, de todas partes del mundo. Bueno, yo voy a dar una visión complementaria a la visión que ha dado Marina sobre la alimentación en los cuidados sociosanitarios de larga duración y en tiempos de campaña. Antes de nada, me gustaría poder compartiros, a ver, aquí estamos, compartiros esa experiencia que yo tengo, la tengo en una empresa que se llama Compass Group, es un holding internacional que se dedica a la alimentación de colectividades. Y un poco por ubicaros, en España somos 3.000 profesionales dedicados
exclusivamente al sector sociosanitario, porque en la compañía estamos especializados por sectores en función del perfil del comensal. Son 40 centros residenciales y 90 hospitales que gestionamos actualmente y que nos dan la oportunidad de mejorar esta alimentación en este entorno sanitario. Antes de nada, explicaros qué tipos de entornos sociosanitarios existen. Yo pongo el término socio delante del sanitario porque hay que entender que la forma de organizar la asistencia en España hay centros que engloban la parte asistencial de cuidado y la parte sanitaria. Evidentemente está el entorno hospitalario, que María nos ha hecho una excelente exposición de cuál es el papel del dietista nutricionista en las experiencias en los hospitales, pero luego hay otros diferentes entornos sociosanitarios que tenemos que considerar. Centros sociosanitarios de dependencia y centros tutelados, en los que el perfil del comensal y del paciente es muy diferente. Son centros en el que hay desde niños en edad escolar hasta adultos menores de 65 años, normalmente con unas características comunes que son discapacidad bien física o intelectual, las residencias de ancianos, los geriátricos. Hay un entorno asistencial que tiene que ver con la asistencia domiciliaria, cuidados a domicilio de las personas con dependencia, y hay unos nuevos espacios sanitarios que a raíz de COVID-19 se han creado y me gustaría al final de mi intervención contaros mi experiencia al respecto. Yo voy a hablar de la nutrición y la alimentación en cuidados de larga duración y dependencia. ¿Por qué? Porque la estancia media de una persona mayor en una residencia es de 2 años y medio. ¿Esto qué implica? La forma en la que el nutricionista tiene que conceptuar y que tiene que definir la dieta, la alimentación de este paciente es diferente que cuando estamos hablando de un tratamiento puntual de una corta estancia por una hospitalización. ¿Cuáles son los puntos claves, antes de nada, para mí en la alimentación? Primero, conocer todos los aspectos que rodean en la alimentación y que rodean a la alimentación y cómo se relacionan entre sí. Es fundamental una correcta valoración del paciente comensal, considerando las percepciones que el comensal va a tener, cuáles son sus expectativas del tratamiento dietético que nosotros le vamos a pautar, cuál es su estado anímico, cuál es su estado físico, y todo esto girando en torno a la ACP, que es un concepto asistencial que os explicaré en unos minutitos. Para después aplicar una estrategia nutricional y una pauta dietética que sea eficiente. Que sea eficiente porque el dietista nutricionista tiene la obligación de diseñar la mejor pauta de nutrición, pero no solo desde el punto de vista teórico, sino también práctico. Que sea eficiente y que sea segura. Y para esto, ¿qué tenemos que perseguir? A mi modo de ver, el objetivo que nosotros tenemos que perseguir es asegurar la ingesta total de la pauta, de la dieta que le estamos definiendo. Y para eso debemos explorar todas las alternativas que están a nuestra disposición. ¿Cuáles son los aspectos relacionados con la alimentación? Bueno, hay 3 dimensiones que todos conocemos relacionadas con la alimentación. Una primera dimensión más fisiológica, nutricional, que después detallaré, pero para mí son muy importantes otras 2 dimensiones. La dimensión organoléptica, que tiene que ver con el aspecto, con el sabor, con el gusto de las comidas. ¿Por qué? Porque el aspecto de la comida es el desencadenante de la ingesta. Y recordemos que nuestro objetivo siempre debe ser que la dieta sea completamente ingerida. Y además el sabor es el detonante del placer. El sabor está compuesto realmente en un 10% de gusto y un 90% de olor. Es decir, la importancia de la percepción de los olores de una comida es crucial para garantizar que esa comida sea satisfactoria. ¿Por qué? Porque la alimentación tiene un componente emocional impresionante. Para todos nosotros, el momento de la comida lo identificamos con un momento especial y en un momento para socializar con otros, con la familia, con los compañeros, con los amigos, o bien como un tiempo
para uno mismo. Además, la comida culturalmente es una herramienta de demostración de afecto. Y está demostrado que la conexión entre la comida, los recuerdos y las emociones es muy fuerte. De hecho, los sabores son los últimos recuerdos que se pierden. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fijamos en nuestro cerebro un sabor, una experiencia gastronómica, casi siempre la fijamos rodeada de una emoción, de la comida que nos preparaba nuestra abuela cuando íbamos a visitarla a su casa, de cuando nos íbamos de picnic y nuestra madre nos preparaba el filete empanado. Esas emociones son las que hacen que esos recuerdos del sabor sean mucho más persistentes, porque además implican todos los sentidos. Y cuando estamos hablando, dependiendo de qué tipo de paciente, esta parte emocional cobra mucha importancia. ¿Cómo se relacionan entre sí todos estos aspectos? ¿Qué debemos saber? Realmente el comportamiento alimentario oscila siempre entre dos principios, el principio de placer y el principio de realidad. ¿Qué es el principio de placer? Es ese principio en búsqueda del placer y del disfrute de la comida. Queremos comer para disfrutar, como una experiencia placentera. Sin embargo, hay otro principio que todos tenemos muy arraigado, que es el principio de realidad, que implica cierta renuncia porque tendemos a pensar que tenemos que comer lo que realmente nos conviene. ¿Qué ocurre? Que cuanto más cercanos estén estos dos principios, el de que yo estoy comiendo lo que sé que tengo que comer, lo que me ha pautado el nutricionista o el médico que tengo que comer, pero además me está gustando, cuanto más cercanos estén estos dos principios, más satisfacción tendré. Y a mayor satisfacción, ¿qué resultado tengo? Una mayor adherencia a la dieta. De hecho, uno de los principales hándicaps que tenemos cuando hablamos de la nutrición y la alimentación en el paciente institucionalizado, es decir, en un entorno sanitario de larga estancia, es que son lo que se denominan comensales cautivos. No tienen posibilidad de elegir cuándo quieren comer, lo que pueden comer, cómo lo quieren comer, dónde lo quieren comer. Con lo cual, una alimentación impuesta siempre se relaciona con cierta resignación, pero si además esa alimentación impuesta no es placentera, esto genera muchísima frustración, con lo cual cada vez más ese cumplimiento de la pauta dietética se ve más comprometido. Después de conocer estos mecanismos que tienen que ver con el comportamiento alimentario, para mí es muy importante conocer realmente el perfil del paciente con el que estamos trabajando. Y cuando hablamos del perfil de la dependencia, hay diferentes perfiles bastante claros. El primero tiene que ver con un perfil, es más dependiente desde el punto de vista asistencial o económico, como pueden ser menores en centros de acogida, menores inmigrantes, que tenemos que considerar que tienen unas necesidades nutricionales específicas, con requerimientos energéticos aumentados, donde las incidencias de alergias e intolerancias alimentarias es importante. Este es un primer perfil bastante claro. Tenemos otro perfil que tiene que ver con la discapacidad física y o intelectual. Aquí nos encontramos habitualmente problemas de disfagia relacionados, por ejemplo, con parálisis cerebral, con daños neurológicos, metabolopatías de todo tipo, porque tened en cuenta que en la edad del comensal y del paciente en este tipo de centros va desde 3 años hasta 65 años. Alteraciones del apetito, bien por exceso o bien por defecto, alergias e intolerancias alimentarias. Pero sobre todo, yo quiero incidir mucho en el perfil de la dependencia relacionado con el envejecimiento, con el comensal senior. Porque por varias razones. Primero, porque el mayor porcentaje de pacientes en un entorno asistencial en España es de personas de elevada edad. Y segundo, porque dentro de la incidencia que hemos tenido con la pandemia COVID, la población de avanzada edad ha tenido grandes impactos. ¿Qué estamos hablando? De un perfil senior muy específico, en el que ya sabemos que tenemos ciertos cambios fisiológicos, con la pérdida de masa muscular, el aumento de la masa magra, pero sobre todo hay aspectos muy importantes que debemos considerar a la hora de establecer la pauta nutricional. Primero, la fragilidad. La fragilidad es un síndrome
que se mide con diferentes escalas, con la escala GRADE es una de las más utilizadas y que tiene que ver con una fragilidad física, en la cual se miden aspectos como pérdida de peso, agotamiento, dificultad para moverse, y lo que se demuestra cada vez más es que la alimentación juega un papel fundamental en la prevención de la fragilidad. Una mayor adherencia a la dieta mediterránea, unido con un consumo de proteínas adecuadas, cercanas a 1,2 gramos por kilo de peso y día, consumo de ácidos grasos monoinsaturados, de frutas, verduras, productos lácteos de forma habitual, previenen la aparición de esa fragilidad. Sin embargo, una dieta inflamatoria, la obesidad y la polifarmacia son factores de riesgo de aparición de esta fragilidad. Y la fragilidad es el detonante de la dependencia. Otro aspecto súper importante de la dependencia tiene que ver con las alteraciones del gusto. Y antes se ha mencionado, ¿qué ocurre cuando existe una alteración del gusto? Lo primero que ocurre es que el patrón dietético se desvía, porque el paciente busca esa intensidad de sabor muchas veces en alimentos que no le convienen. Y segundo, que disminuye la ingesta. ¿Por qué? Porque cuando las cosas están insípidas, no le saben a nada, empieza a aparecer una anorexia que, ligada a esa anorexia propia del envejecimiento, que tiene esos dos mismos comportamientos, ¿qué nos hace? Que nos hace que el porcentaje de riesgo de desnutrición en la población senior es muy elevado. Estos son datos de un estudio de alimentación que hicimos junto con la Fundación Edad y Vida en el año 2011 para medir la incidencia de la desnutrición en los ancianos institucionalizados. Lo que se vio es que cerca del 65% de los ancianos tenían desnutrición o estaban en riesgo de padecer esa desnutrición. Pero si os fijáis, ese porcentaje era mucho mayor cuando estábamos hablando de un paciente que tenía demencia y de un paciente que tenía movilidad reducida, con lo cual la relación entre dependencia y malnutrición es directa. ¿Y qué papel tiene la nutrición aquí? Pues a mi modo de ver, la nutrición tiene un papel fundamental. Si hablamos de la fragilidad, por ejemplo, una adecuada planificación de la dietoterapia, de la planificación de las dietas, de las suplementaciones, ¿qué nos puede llevar? A que esa polifarmacia, por ejemplo, se disminuya, porque yo tengo un correcto tratamiento dietético, a que esa obesidad se pueda revertir, con lo cual voy a favorecer que esos factores de riesgo de la fragilidad desaparezcan. Es lo que yo denomino esa nutrición sigilosa que de alguna manera nos hace mejorar el estado nutricional de la persona de una manera casi imperceptible. Cuando estamos hablando del gusto, bueno, evidente, ya se ha hablado tanto por Alfredo como por Marina, el zinc, el papel del zinc en todo lo que tiene que ver con el gusto, pero sobre todo una cosa importantísima, que esa percepción del sabor la tenemos que conseguir a través de la pauta de alimentación que nosotros marquemos, de las recetas que pautemos, que trabajemos con los equipos de cocina, las recetas o los menús que diseñemos. Y esa anorexia del envejecimiento, ¿cómo podemos colaborar? Sobre todo trabajando el concepto de densidad nutricional. Una dieta muy bien pautada, complementada o suplementada si hace falta, pensando en que si yo cuento con un comensal con anorexia, con decaimiento, con depresión, tengo que aprovechar las pocas oportunidades que a lo largo del día él admite el comer algo, por poco que sea. Con lo cual es fundamental que se trabaje en torno a ese concepto de aumentar la densidad nutricional de todas las ingestas del paciente. Pero además hay una cosa muy importante cuando hablamos de dependencia y personas mayores. Para mí hay un punto de inflexión, que es cuando empiezan a aparecer los problemas de masticación. En ese estudio del que os hablaba antes, la incidencia, el riesgo de desnutrición en los pacientes, los residentes que consumían dieta triturada, subía hasta un 94%. Cuando empiezan a aparecer problemas de masticación o problemas de deglución, lo primero que ocurre es que la variedad de la dieta se compromete, con lo cual el aporte nutricional de la dieta también se ve comprometido. Además, los factores emocionales y de placer relacionados con la alimentación se alteran por completo.
Y además también tenemos que considerar que cuando estos problemas empiezan a aparecer, suelen estar ya acompañados, suelen ser una sintomatología de que los procesos de demencia y de dependencia, de fragilidad, empiezan a estar presentes. Con lo cual, ¿qué ocurre? Por un lado, desde el punto de vista dietético, desaparecen las frutas, hortalizas, las carnes duras, carnes rojas, con lo cual esa densidad nutricional se ve comprometida. Se limitan las técnicas culinarias que yo puedo pautar para este paciente. Las dietas pierden la densidad nutricional. Pero además, en el aspecto emocional, hay una alta resistencia por parte del paciente a aceptar su incapacidad para masticar. Y esto les influye directamente en su estado anímico y con lo cual se pueden potenciar esas anorexias por depresión que son bastante habituales. Porque para ellos es una sumisión, una pérdida de su identidad personal, porque no tenemos que olvidar que los hábitos alimentarios, la cultura gastronómica forman parte de la identidad del individuo. Y cuando tú dejas de comer lo que siempre has podido comer, lo que estás acostumbrado a comer, porque hay una barrera real que te impide, esto te hace perder parte de tu esencia como individuo. Por eso, por ejemplo, a la hora de aplicar todas estas adaptaciones que también hablábamos de las texturas, es muy importante, evidentemente, siempre garantizar el aspecto fisiológico y nutricional de la dieta que estemos pautando, recurriendo a todos los recursos que nosotros tengamos a disposición, pero no olvidarse de que el aspecto organoléptico, el aspecto de la comida, el sabor de la comida, la variación del sabor, la conexión entre lo que estoy comiendo y lo que estoy oliendo es fundamental, y lo que estoy viendo es fundamental para garantizar que este tipo de dietas tengan una alta adherencia. Y aquí sí que nuestro objetivo fundamental tiene que ser la ingesta de la dieta pautada. Quiero introduciros un poco en lo que se denomina ACP. Realmente no es alimentación centrada en la persona, es atención centrada en la persona, pero yo como nutricionista siempre lo llevo a nuestro terreno y hablo de la alimentación centrada en la persona. ¿Qué es la alimentación centrada en la persona? Es aquella que valora de manera esencial al individuo. Lo valora desde las necesidades nutricionales que el individuo tiene, cuál es su estado de salud o de enfermedad, cuáles son sus necesidades afectivas, cuál ha sido su cultura gastronómica para seguir respetándola, cuál es el momento vital en el que está inmerso, cuáles son sus hábitos, comportamientos alimentarios, sus gustos y aversiones y preferencias. Realmente a un paciente senior de más de 80 años, a lo mejor intentar hacer que coma una pizza cuando no es un alimento propio de su cultura gastronómica puede ser realmente algo imposible de conseguir. ¿Por qué? Porque hay que considerar siempre la percepción del paciente y sus expectativas. Os pongo una serie de textos, de frases extraídas de un estudio que hicimos de preferencia de los mayores de 75 años en el año 2017, en el que hablábamos de hay que considerar lo que se denomina la sensorialidad fisiológica. No solo considerar el aspecto fisiológico de necesidades nutricionales, alteraciones fisiológicas, sino lo que ellos denominan que me siente bien. Por favor, que la comida me siente bien. Mantener sus costumbres y sus hábitos de consumo. En este estudio nos dimos cuenta que el desayuno tenía un componente de ritual muy importante, que las comidas saciaban, en las comidas buscaban que les saciara y fueran placenteras y que las cenas eran un simple trámite. Para ellos no tenían importancia dietética y nutricional. Y sobre todo, que para ellos el aspecto y el sabor de los platos era su termómetro de senitud. Con lo cual había un rechazo casi habitual al puré, porque los purés se identificaban como empiezan a aparecer problemas de masticación que tienen que ver con una mayor dependencia. Por eso es muy importante siempre con el comensal senior valorar a través de protocolos la valoración sensorial, saber qué capacidad tiene para percibir olores, sabores, si puede o no ver perfectamente los platos que le estamos poniendo a su disposición. Hay que valorar sus gustos y aversiones. Y sobre todo hay que hacer una valoración muy importante que es cuál es su salud bucal y cuál es su capacidad o su limitación relacionado con la disfagia, ya que hay una alta incidencia.
¿Para qué? Para que cuando nosotros diseñemos estas pautas dietéticas y nos pongamos a aplicar de forma práctica la alimentación con nuestros pacientes, lo tengamos claro. ¿Y qué tenemos que tener siempre claro como nutricionista? ¿Qué objetivo nutricional y dietético quiero cumplir? Lo tengo que tener claro y tengo que ser realista en este objetivo. No puedo pretender ser demasiado ambicioso cuando sé que no lo voy a conseguir. Es preferible ir ganando pequeñas batallas hasta conseguir la batalla final que no ser ambiciosos desde el primer momento. Tener una estrategia nutricional definida y planificada siempre, siempre todo tiene que estar medido y planificado. Y hacer una intervención nutricional que sea preventiva, para mí es fundamental manejar la alimentación como una herramienta más de prevención en salud y que sea efectiva. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Planificar mirando con los ojos del comensal siempre, adecuando las cantidades del plato, el reparto de las comidas, las estructuras de los menús, haciendo una correcta valoración de su aceptación, del estado de inapetencia. Porque al final, la única dieta efectiva es la que se consume. Y para esto es muy importante que yo valore siempre todas las opciones. Yo he dicho que hay que tener una estrategia nutricional definida y planificada, pero tenemos que ser capaces de flexibilizar nuestras propuestas. Nunca una pauta dietética va a ser sostenida a lo largo de todo el tiempo. Las tenemos que estar visitando constantemente y rediseñando constantemente. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una capacidad de adaptación. La experiencia que acabamos de contar, Marina, es un ejemplo esencial de esto. Como profesionales de la salud tenemos que tener esa capacidad de adaptación siempre presente. Y hablando un poco de capacidad de adaptación, me gustaría compartir con todos vosotros cuáles han sido mis experiencias COVID. Sí. Perdón, 5 minutos, ¿vale? Vale, como nutricionista. Bueno, primero hospital de IFEMA. Supongo todos conocéis que a raíz de la pandemia COVID se tuvo que montar un hospital de campaña en un recinto de ferias que es IFEMA, aquí situado en Madrid, que pretendía albergar 1.500 pacientes COVID para desahogar un poco estas necesidades que tenían los hospitales, que estaban, como bien nos contaba antes Marina, completamente saturados por el tratamiento de pacientes COVID. Bueno, el 13 de marzo, poquitos días después del confinamiento, pues nos avisan de que tenemos que montar un hospital de campaña en este centro. El centro se habilitó por completo, IFEMA se habilitó por completo como un hospital, empezaron de una manera muy rústica y luego se medicalizó hasta un punto insospechado, pero desde el aspecto de alimentación nos tuvimos que adaptar igual, ajustar las capacidades de almacenamiento de las cámaras, la capacidad de frío, una cosa súper importante y que aquí el papel del nutricionista en el ámbito de colectividades es fundamental, tuvimos que transformar los conocimientos que los equipos de cocina tenían en IFEMA, que eran equipos que se dedicaban a hacer caterings de alto standing y para eventos, tuvieron que transformarse en equipos de cocineros expertos en alimentación hospitalaria. Y esto realmente tuvo que ser en un tiempo récord. ¿Esto cómo se hizo y por qué se hizo? Pues gracias a que detrás los equipos de nutricionistas estábamos apoyándoles en hacer esa transformación. ¿Y qué pregunta nos surgió cuando nos dicen se va a montar un hospital de 1.500 comidas? Yo qué primera pregunta me hice, ¿qué menús vamos a dar? ¿Qué dietas vamos a tener? ¿No? Pues un poco tirando de esta bibliografía, de estas informaciones constantes de cambio que nos llegaban sobre la sintomatología asociada a COVID, pues establecimos un menú muy de campaña, con una unificación de dietas brutal, para poder atender a todas las necesidades que iban surgiendo, porque para que os hagáis una idea, se iban medicalizando los diferentes pabellones y llegamos a tener una media de ingreso de 200 personas, 200 pacientes cada día, con lo que esto suponía la dificultad de ajustar las comandas de dietas, los emplatados, etcétera, y garantizar que cada persona tuviera su menú, ¿no? Trabajamos mucho el aspecto de la dieta astringente por la sintomatología asociada a COVID.
Y, por ejemplo, las comandas de dietas, y esto un poco os lo enseño para mostrar esa capacidad de adaptación. Nuestra primera comanda de dietas fue un papel pegado en una mampara de cristal que separaba la zona de hospitalización de la zona de cafetería, donde los enfermeros nos comunicaban por escrito el tipo de dietas que necesitaban y qué cantidad para cada uno de los controles. Avanzamos unas semanas un poco más tarde con un cierto registro más controlado, y en los últimos días llegamos a tener una comanda de dietas a través de un sistema informático de uso habitual en hospitales. Otra señal de la capacidad de adaptación y el papel del nutricionista es cómo fuimos evolucionando el soporte a los emplatados, formando a los camareros en cuál era el emplatado adecuado para cada tipo de dieta. Y aquí me gustaría contaros también que vivimos realmente en primera persona la importancia de la dimensión emocional de la comida. Cuando nosotros dijimos qué tipo de menú vamos a hacer, contemplamos todas las patologías, nos abastecimos de un montón de productos, de suplementos para poder hacer frente a cualquier necesidad, nos encontramos la primera noche con un mensaje de un paciente que decía: muchas gracias, la comida estaba deliciosa, este era mi segundo día sin comer. Y me han sentado de maravilla las almondiguitas. Te das cuenta como nutricionista que tú estás pensando que tienes que hacer un abordaje nutricional de una situación, y el único abordaje nutricional que había que hacer es: esta gente lleva mucho tiempo sin comer, porque realmente el esfuerzo que se hizo desde el mundo sanitario para trasladar a estos enfermos a los pabellones fue espectacular. Todos los mensajes que nos llegaban siempre tenían que ver con la importancia que le daban a la comida para hacer mucho más agradable la estancia de esas personas en el hospital. Al final, con esto que aprendimos, empezamos teniendo un menú muy hospitalario, pensando que íbamos a tener una estancia media del paciente entre una semana aproximadamente, 3 días, una semana, y acabamos teniendo pacientes ingresados durante casi 3 semanas. Entonces, todo lo que era un tratamiento de un ámbito sanitario de más corta estancia se tuvo que reconvertir en un tratamiento de larga estancia, cuidando muy mucho esos aspectos organolépticos y emocionales que yo os decía antes. Y ya como otra experiencia COVID en la que yo identifiqué que el dietista nutricionista jugó un papel fundamental fueron en los hoteles medicalizados. Se montaron varios hoteles medicalizados en España. El 26 de marzo nosotros empezamos con varios servicios en hoteles en Barcelona, y eran servicios que se daban con comida quinta gama. Comida quinta gama, como sabéis, es la que ya viene lista para regenerar y servir, y tuvimos que montar room services que estaban capitaneados por dietistas nutricionistas. Los emplatados se tenían que hacer con la máxima protocolo de seguridad COVID, todo material desechable que pudieran dejarse en la puerta de la habitación de cada uno de los pacientes. ¿Y cómo se consiguió esto? Porque esto, que es una foto de la cocina de los hoteles, los dirigía una persona que era el dietista nutricionista, que iba cantando las dietas según el número de habitación, y que era capaz de ayudar a los equipos de cocina a través de la información que consolidaba, de la pauta de dietas que daba, en que el servicio fuera seguro desde el punto de vista nutricional. Con lo cual, y solo por finalizar, con unas reflexiones de, para mí, cuál es el papel del dietista nutricionista en el ámbito sanitario de larga estancia. Para mí es fundamental, primero, porque somos los profesionales que somos capaces de hacer una adecuada valoración y evaluación del estado del paciente y de sus necesidades, porque es fundamental que la nutrición se integre en los cuidados sanitarios de larga duración, porque no solo va a mejorar el estado de salud de la persona, sino su calidad de vida, y porque al final la intervención del nutricionista tiene que estar presente en los modelos de coordinación sociosanitaria que a día de hoy hay entre asistencia social, atención primaria, hospitalización, etc. Entonces, bueno, con esto simplemente deciros que esta es mi experiencia y que creo que el papel que nosotros jugamos en definir la alimentación y la nutrición de las personas y institucionalizados en un ámbito sanitario de larga estancia es fundamental, y que ningún otro profesional la puede suplir.